Fanon, colonialismo y personalidad en el Puerto Rico de hoy, escrito por la doctora Albanidia Rivera Ramos, quien en este momento era catedrática en la Universidad de Puerto Rico. Este artículo fue solicitado y publicado en la Revista de Psicología de El Salvador en el 1989. Esta revista es de la Universidad Centroamericana de San Salvador en El Salvador. Está fundamentado en los escritos y en las exposiciones de Frantz Fanon, quien nació en el 1925 y murió en el 1961 luego de haber publicado libros tales como Los Condenados de la Tierra y un libro muy importante y central llamado Piel Negra, Máscaras Blancas en el 1952, que luego hubo una traducción que se llama Escucha Blanco. En todos estos escritos, Fanon publica acerca del efecto del colonialismo y dice que el sistema colonial construye y perpetúa estereotipos, entre ellos uno de los más importantes es el que califica a todos los colonizados como inferiores y agresivos. Luego de todos estos estudios y que yo lo cito en mi libro que se llama Personalidad puertorriqueña, mito o realidad, se me hace esta solicitud y aquí comienzo la narración del mismo. Frantz Fanon hizo un aporte al entendimiento del efecto del colonialismo en la psique y comportamiento de los seres humanos. En el presente son muchos los escritos existentes sobre Fanon y su obra. La obra de Fanon tiene y seguirá teniendo vigencia mientras existe el colonialismo en alguna de sus formas sobre la faz de la tierra. Nuestra intervención en el tema surge como una necesidad de relatar, describir y escudriñar el efecto del colonialismo en nuestra particular realidad puertorriqueña. Al leer algunas de las obras que se han escrito sobre Fanon y las diversas interpretaciones que se han hecho sobre sus escritos y trabajos, intentando darle una categoría y ubicarlo dentro de un encasillado, pienso y me imagino a Fanon tratando de decir lo siguiente: no, por favor, no me clasifiquen más. Yo también soy hijo de mi historia y de mi condición social y tal vez pueda describirme mejor como un colonizado que puso todo lo que tenía a su alcance para dejar de serlo y tratar de contribuir a la de tantos otros colonizados que conocí. Este, por supuesto, es también mi reclamo, porque como él, soy una colonizada que ha luchado toda su vida por combatir las penurias, heridas y huellas del colonialismo y por colaborar con los que compartimos esta tarea. Solo un colonizado puede entender en carne propia, por vivencia y empatía, lo que es ser colonizado y aún no encuentra palabras suficientes para describirlo, explicarlo y legarlo a los demás y a la lucha por la emancipación real y psicológica de esta condición. Por eso, dentro de la terminología psicológica, tal vez aún no exista la palabra precisa, la categoría más adecuada para abordar este problema que es más complejo que lo que todos juntos podamos decir. Por eso, más que analizar a Fanon en la pureza de sus escritos y palabras, en la corrección y contemporaneidad de su terminología y conceptualización, hay que examinar a mi juicio su accionar. Mi conclusión al respecto es que fue un artista en su ejecución, que supo creadoramente utilizar las herramientas que pudo arrebatarle a los colonizadores para desenmascarar y luchar en contra del colonialismo. Fanon es hoy una inspiración y un ejemplo para los que aún tenemos mucho que caminar en el largo, arduo y difícil camino de la emancipación del colonialismo bajo todas sus formas abiertas y sutiles. El presente trabajo solo pretende ser un testimonio más, una pieza más de este complejo proceso donde se manifiesten algunos de los elementos y consecuencias del colonialismo en nuestro pueblo, Puerto Rico. Como marco teórico metodológico referencial, me he ubicado dentro del paradigma dialéctico social
para llevar a cabo las diversas investigaciones y elaboraciones teóricas sobre el análisis de la personalidad puertorriqueña. Dicho paradigma reconoce la formación de la personalidad como un fenómeno de carácter esencialmente sociohistórico en el que la categoría de la vivencia ocupa un lugar fundamental para el desarrollo de la vida afectiva de la persona. De ahí que la autovaloración adquiere un papel medular en la autorregulación de la conducta. En síntesis, la manifestación psíquica y comportamental de la persona es el producto de la interacción intrincada y compleja de las fuerzas externas e internas a las que se expone. Procesa cognitiva y afectivamente e internaliza a través de la vivencia y experiencia vital valorada con valencia positiva o negativa. Por eso la vivencia y realidad externa o histórica del colonialismo impacta la valoración interna y la manifestación comportamental de la persona. Una de las categorías de valoración utilizadas por Fanon para analizar la psicología del colonizado fue la que llamó complejo de inferioridad. Yo me he referido a tal fenómeno en otras ocasiones como el sentimiento de inferioridad. No obstante, reconociendo su carácter dialéctico, he decidido abordarlo dentro del proceso de desarrollo y formación de la autovaloración del ser humano. En los trabajos de investigación que he realizado, que han sido múltiples y se han publicado desde el 1982, 84, 86, 88, 89, 90 y tantos, se han expuesto de manera extensa y detallada tanto la manera en que la superestructura ideológica del colonialismo se implanta a través del sistema educativo, de la historia, la literatura, los medios de comunicación masiva y todos los mecanismos existentes para desarrollar la guía ideológica que permita la internalización por parte del pueblo de la imagen y descripción de la personalidad del colonizado como la manera en que se produce esta internalización ideológica avalada por la infraestructura económica. En síntesis, se dice que el puertorriqueño, vale decir el colonizado, manifiesta rasgos de inferioridad, docilidad, vagancia, sumisión, irresponsabilidad, impotencia, inseguridad, baja autoestima, desmotivación, falta de iniciativa, depresión, desesperanza aprendida, externalidad, falta de conciencia nacional, bloqueo del desarrollo de la conciencia, conformidad, indolencia, falta de creatividad, superstición, fatalismo, violencia, distorsión del tiempo, falta de memoria histórica, irracionalidad y hasta los rasgos que parecen buenos son manifestados como de carencia, por ejemplo, la hospitalidad, la solidaridad, la amabilidad, emotividad. De esta manera se negativizan todas sus cualidades hasta despersonalizarlo, pintando al colonizado como un ser de carencia. Porque tal parece, según el paradigma conceptualizador de la clase dominante, que se es más ser humano o más hombre, como dicen las sociedades patriarcales, si se es más racional. Pero resulta que los únicos seres que se ríen y lloran son los seres humanos. Por tanto, desde otra conceptualización, a mi juicio más humana, serán más humanos los que más ríen y más lloran. Es decir, los de mayor empatía y simpatía, que significa los de mayor conciencia social. Se le impone pues al colonizado un modelo de persona que es el construido por la sociedad dominante de acuerdo a sus intereses económicos, produciendo la contradicción fundamental del colonizado, la del ser o no ser, lo cual constituye un problema existencial y vital. Se nos impone un modelo a seguir que en nuestro caso es el modelo WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Protestante, blanco anglosajón, es el American Way of Life, estilo de vida norteamericano, que en esencia significa la renuncia del ser particular del puertorriqueño, amasada y formada por siglos, por años, por genes, por etnia, por costumbres, por tradiciones, seres y sentires, para adoptar una forma de ser superficial que permanece a flor de piel,
una forma de ser conformada y obligada por otra realidad, etnia, herencia, carencias, costumbres, tradiciones y necesidades diferentes. Esta imposición se hace a través del sistema económico. O eres o no participas de nuestros recursos, es decir, no comes, es decir, no vives. Es una guerra psicológica en la cual se pone en juego la ley más imperiosa de la humanidad, la ley de la sobrevivencia, imponiéndose la renuncia del ser esencial para poder ser de forma material, es decir, para poder vivir. Esta contradicción permanente que lleva a formar malabaristas para poder resistir la imposición y continuar siendo, aunque sea clandestinamente, es decir, a escondidas, con la máscara puesta y poder quitársela solo de vez en cuando. Pero como no todo el mundo puede ser tan artista ni tiene la participación plena que le permita llevar la máscara muy bien puesta, esta situación genera enfermedad mental en múltiples manifestaciones, desde esquizofrenia, depresión, neurosis, histeria, alcoholismo, abuso de drogas, violencia, suicidios y homicidios, de lo cual dan evidencia todas las estadísticas acumuladas en las diversas dependencias del gobierno, así como la prensa del país, y ahora está de moda el narcisismo, que es la expresión de la raíz del complejo de inferioridad. Porque no puede ser, vivir ni estar saludable mentalmente quien se odia a sí mismo, quien renuncia a su esencia, es decir, a su ser. El colonizado se enfrenta a dos alternativas vitales: o renuncia a su ser, copiando, imitando, aceptando el modelo impuesto, la máscara blanca de la que habla Fanon, para poder vivir, surgiendo en él un estado de esquizofrenia permanente del que nunca o apenas unos instantes puede escapar. O se acepta y busca la expresión del ser y su auténtico desarrollo a costa de su vida, de su propia existencia, enfrentando la marginalización social en todas sus manifestaciones de empleos, de aceptación social, de actividad social, sometiéndose a la ridiculización y a la burla por parte de los dominadores y enmascaradores a los que muchos puertorriqueños, dicho sea en justicia, se han expuesto. De ahí que se puede inferir, y se ha dicho en muchas ocasiones, que las capas mejor adaptadas y de mayor aceptación a la máscara blanca y a la imposición de una personalidad falsa son las capas superiores de la sociedad, las que más y mejor han aceptado el modelo para subir en la escala socioeconómica y obtener mayor aceptación, al menos aparente, del opresor, especialmente los políticos. De esta realidad ofrece evidencia, entre otros, Rosario Ferré en su novela Maldito Amor del 88, a la cual pueden referirse para escuchar de ella su testimonio. Esto no implica necesariamente que no existe en este grupo social una personalidad latente diferente a la impuesta, sino que tienen mejores recursos para representar y de hecho hacen una mejor representación del papel que se le exige, como dijera Goffman y el mismo Shakespeare. No obstante, dentro de nuestra concepción dialéctica de la formación de la autovaloración y la valoración como autorregulación de la conducta, aunque se haya presentado este cuadro tétrico de colonizado por parte de las clases y sociedades dominantes, reconocemos la existencia de una fuerza latente de la personalidad, la fuerza natural, la fuerza de la esencia del ser, de la etnia, de la raza social, de las costumbres, la fuerza de los siglos de historia, como en los ríos, que hierve dentro de más de 4 millones de puertorriqueños, entre los que viven en Puerto Rico y los que viven en Estados Unidos. Esos puertorriqueños que no saben ser más que puertorriqueños y puertorriqueñas, porque el modelo WASP requiere saber mucho inglés, requiere parecer blanco, requiere ser refinado y diplomático en el trato, requiere saber ingerir ciertas comidas y ciertas bebidas, requiere hacer pose de hombre o de mujer de negocio, de mujer liberada, requiere ponerse ciertas ropas y de esa manera producen en su propia sociedad a un Michael Jackson sufriendo las torturas de la cirugía plástica para blanquearse lo más que pueda. De igual modo, tienen a cientos de puertorriqueños blanqueándose con todos los productos de consumo y también con la cirugía para poder adaptarse mejor al modelo y matando a muchos así. Tanto Fanon como Lowenthal relatan los sufrimientos de los negros en sus respectivas naciones, que querían ser blancos y que sufrían alucinaciones imaginándose que se sumergían en baños de cloro y salían blancos, que el pelo se les transformaba en lacio repentinamente bailando al son del viento. En Puerto Rico no son pocos los casos de jóvenes mulatas puertorriqueñas
que han relatado en su consulta psicoterapéutica sus pesadillas sobre cómo su pelo se convertía en lacio o cómo de pronto, luego de alisarlo, se lo ensordijaba rápidamente. Narran además cuál era su sufrimiento cuando de niños no podían mojarse en la lluvia o bañarse en la playa como sus amiguitas para que no se les enrizara el pelo alisado. Más doloroso aún resulta el relato de una mujer negra puertorriqueña que se casó con un blanco, caso típico que también relata Fanon, y solo asistía a las actividades de los blancos sometiéndose todo el tiempo al recordatorio de su piel negra y de que estaba fuera de sitio. Su rechazo existencial llegó al extraño, insospechado y a un extremo para los que no han sufrido esta situación de no querer tener hijos para no tener un hijo negro. Estos casos dramáticos son solo un pálido ejemplo de los sufrimientos y tensiones causadas por el rechazo a sí mismo y a la necesidad de representar una máscara impuesta, como la ejemplarizan también las experiencias cotidianas de millones de puertorriqueños de las áreas rurales que no querían ser llamados jíbaros, ni que al llegar a la ciudad pudieran identificar sus rasgos y características de jíbaro, es decir, que no les descubrieran su mancha de plátano. No obstante, a pesar de las condiciones ideológicas existentes que crean estas situaciones, debe señalarse que existen millones de puertorriqueños que aún viviendo en la metrópoli no saben hablar inglés, no saben gustar de las comidas de los dominadores, no saben ser sofisticados y diplomáticos como ellos, no saben contener la risa y el llanto, no saben contener su generosidad y su hospitalidad, viven y se divierten dentro de su círculo de iguales y disfrutan de quitarse las máscaras y de mofarse de ellos mismos y de los que se ven precisados a ensayar tal representación. Es decir, existen millones de puertorriqueños que solo saben y pueden ser eso, puertorriqueños y puertorriqueñas. De ellos, por ellos y para ellos. Doy testimonio, como también lo doy, de los que hacen certámenes de poesía puertorriqueña para niños, de los trovadores que piensan, respiran y exhalan poesía única en cada celebración, de los 25 trovadores que improvisaron en la muerte de un joven campesino creando y representando un acto cultural y patriótico inigualable, imposible de reproducir por ningún político conocedor de teoría y no de práctica, de la celebración sencilla, amorosa, solidaria y comunitaria de la boda de dos campesinos, de las mujeres que en el Taita siembran y recogen el café creando una comunidad cultural propia, de los que celebran todos los años la fiesta de Collores y la fiesta de Reyes, de los que en Nueva York cierran las calles y recrean el ambiente puertorriqueño jugando pelota con un palo y no saben hablar inglés, de las mujeres del barrio de Harlem que van a la escuela de educación popular porque no saben ni leer ni escribir español, no digamos inglés, y que celebran sus fiestas a la puertorriqueña. Estos son millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que han mantenido y mantendrán vivo Puerto Rico, su esencia y su cultura, y no, como dice Fanon, con una cultura momificada, porque no solo no sería dialéctico afirmar que la nuestra es una cultura momificada, sino que sería la negación de la creación, recreación y transformación viva, dinámica y fuerte que se levanta en la cotidianeidad de la vida y de la lucha como una muralla de resistencia que los mismos dominadores han tenido que aceptar y que admitir la imposibilidad de derrumbarla. Y aquí incluimos todos los grupos que en este momento presente del 2023 siguen su lucha. Por eso se ha señalado con anterioridad que existen dos fuerzas psicológicas contradictorias que es necesario reconocer, conocer y entender si se pretende estar al servicio de los desposeídos y condenados en nuestra propia tierra y al servicio de nuestra liberación. De ahí es mi entender que el psicóloga que desee desarrollar y practicar psicología emancipadora tendrá que hacerlo conociendo la psicología de los millones de puertorriqueños y puertorriqueñas. Definitivamente el proyecto emancipador no podrá elaborarse desde la teoría diseñada en las torres de marfil de la academia, adoptando un lenguaje y unas categorías ajenas a nuestra realidad, vengan de donde vengan. Si no nos damos un baño de pueblo, si no conocemos su lenguaje, sus sentires y quehaceres, no tendrá éxito ningún intento de proyecto emancipador que lo que logre sea curar al puertorriqueño de ser puertorriqueño, como decía el doctor Albizu Miranda en el 1966. La práctica psicológica emancipadora tendrá necesariamente que ser afirmando nuestra autenticidad, nuestra esencia de ser puertorriqueña, diferenciada del modelo dominador, la que forma y practica día a día nuestra gente en la lucha por la sobrevivencia física y cultural, entroncada en nuestra esencia y comunalidad latinoamericana.
Los psicólogos puertorriqueños y puertorriqueñas y los latinoamericanos tendremos que adoptar una posición crítica para reconocer y detener la psicología dominante que se nos presenta a través de métodos formales e informales y que fomenta las siguientes características actitudinales y comportamentales, negativizando sus contrarios. Es decir, aquí tenemos una comparación entre la psicología dominante y la psicología emancipadora. Ellos reflejan conducta competitiva a niveles canibalescos con sus consecuentes vejámenes, humillaciones y ultrajes frente a la solidaridad y espíritu cooperativo de nuestros pueblos. La psicología del individualismo y la autorrealización a ultranza a costa del compañero frente al desarrollo de la conciencia social y el bienestar del colectivo. La psicología del odio y de la guerra frente a la del amor y la paz. La psicología de la manipulación frente a la del respeto. La psicología de la humillación frente a la de la consideración. La psicología de la frialdad y la indiferencia del hombre de negocio y la diplomacia y el diplomático frente a la de la sinceridad y la simpatía, la psicología de la mofa del dolor y de la desventaja ajena frente a la empatía y la conmiseración, la psicología enajenante del consumismo y la pornografía y las drogas frente a la naturaleza y la creatividad, la aceptación del cambio de valores del hedonismo a ultranza que enfrenta y mata y enferma también frente a la sensatez y la moderación. La psicología del amor a los objetos y pertenencias frente a la del amor a la naturaleza, a los hijos y a las personas. El amor a la situación y posición social que tienen los dominantes frente al amor de nuestro semejante. La psicología de que es más importante ser importante que amar a nuestros compañeros y por ahí anda la gente tratando de ser el más importante. La psicología de que es más importante ser importante que ser persona. Todo este marco se nos presenta reafirmando que la psicología dominante es la psicología pragmática, exitosa y ganadora, y la nuestra es la psicología del tonto y el perdedor, sin permitirnos examinar y tomar conciencia de que la sobrevivencia de la especie humana descansa en los pilares de la psicología de la cooperación, la unidad y la paz, y descubriremos que sus intenciones van motivadas por el lema de divide y vencerás, lo cual explica la política dominadora del aislamiento de Puerto Rico del resto de Latinoamérica. Parte importante de la ideología colonizadora es producir el aislamiento nuestro de su contexto natural latinoamericano para que no nos quedara otra alternativa que mirar al norte, y no solo que nosotros copiáramos lo del norte, sino que fue política del imperio proponernos de ejemplo al resto de Latinoamérica para que copiaran como nosotros mismos. No obstante, la historia ha probado lo incorrecto de esta política y lo fuerte de nuestra psicología latinoamericana. Parte de la política de aislamiento se produjo no solo por la proliferación de estereotipos negativos en Puerto Rico sobre América Latina, según se refleja en las investigaciones que hemos realizado, cuando sectores de puertorriqueños se identifican como superiores a algunas naciones latinoamericanas y caracterizan al resto de Latinoamérica como repúblicas muertas de hambre, rechazando así la idea de convertirse en república, sino que además proliferaron estereotipos de Puerto Rico en Latinoamérica para crear distanciamiento y rechazo. No obstante, el acercamiento inevitable a través de diversos mecanismos nos permite encontrarnos, sentir y gustar de nuestras similitudes y nuestra etnia, cultura, lenguaje y raza social, compartida, conociéndonos en nuestros gestos y signos particulares, recordándonos la frase poética de Luis Llorentoje: mírate en el agua pura de la fuente de tu hogar, e hizo que ahondáramos en el estudio de nuestras identidades, permitiéndonos descubrir la manipulación psicológica de la que hemos sido objeto al encontrar resultados similares en las investigaciones de otros psicólogos latinoamericanos, como Miguel Salazar, Mayra Montero, Martín Baró, que falleció y lo mataron en el 89, Marín Díaz Guerrero, entre otros, caribeños también como Lowenzal. Y ahora, pues por ejemplo, tenemos en El Salvador un auge de afirmación latinoamericana. Por eso creemos que es hora de estrechar los lazos latinoamericanos y caribeños, según lo reconoce Montero cuando dice: en la medida en que las ciencias sociales en nuestros países y la psicología han debido dirigir su esfuerzo hacia el conocimiento, interpretación y modificación de problemas ligados a su realidad específica, han tomado conciencia de que es necesario enfrentarlo con almas propias, con explicaciones que desenmascaran la estereotipa y destruyen las atribuciones simplificadoras. Por ello, la desideologización de autoimagen del latinoamericano
latinoamericano es un proceso fundamental para la transformación independiente de nuestras sociedades. Así lo dice Salazar y nos hace un llamado específico. El latinoamericanismo es una idea política. Si dicha idea es importante desarrollarla para el logro del bienestar colectivo de nuestros pueblos, consideramos que los psicólogos sociales deben trabajar en esa dirección. Es hora de consolidar esa identidad. Fin del artículo.